me aparece arriba el cartelito. Genial. Súper. Bueno, ay Dios, tienen que cerrar la ventana que hay mucho viento. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Vamos a poner un cable de red. Dale. A ver si por ahí eso pone un poquitito el Wex. No, lo que pasa es que están todos conectados. Ahora Sí. Esperen un segundo que ahí vinieron con un cable de red. Por ahí podemos mejorar la conexión y usar el pizarrón. Si no, seguimos acá con esto, yo lo voy a dejar para compartir por los dedos. ¿De ahí? ¿Eh? ¿De ahí, no? No, ese es el teléfono mío. Ah. Mientras vamos a hacer una cosa, voy a pensar algo para que simbolicen. ¿Se lee? Dice, para todo par de reales siempre existe otro que es mayor al primero y menor que el segundo. ¿Sí? Piensen cómo escribirían en símbolos ese enunciado. También, si es la imagen, cuéntenme cómo. No, el tema es que yo si abro la cámara, se ve bárbaro. Digamos, yo siempre me veo bien, pero los chicos por ahí no me ven. Sí, no, pero ahora ya estás con cable de red. Con red, polla. ¿Querés ver la conexión de acá? No, ahí está. Ahí me dice que tenés cable de red. Si no es una antenita. ¿Cuál es? ¿Este? Ese, el cuadradito. Ah, perfecto. Polla. Buenísimo. Cualquier cosa, avisale a Artea. Dale. Que me avise. Dale, listo. Listo. Gracias. No, de nada. Hasta luego. Hasta luego. Sigue sin verse. Por ahí, ay, no sé. Voy a probar, si no, esperen un cacho. Apagar la cámara y volverla a prender. Paren que ahora no sé dónde está se me fue el web. A ver. Audio silenciar, primero anotar, algo más. A ver. Tener un cachito que dejo de compartir, así puedo volver. Ahí está. Y vuelvo a prender la cámara. Vamos a probar si ahí se refresca y me ven. ¿Sí?
Por las dudas igual vuelvo a compartir. Ahí como me ven. ¿Me ven pixelado? Si me muevo. Esperen que ahí activo el chat. Mal. Se ve mal todavía. Se ve peor. Bueno, listo. Bueno, nada. Apagamos la cámara. Y nada. Y seguimos, volvemos a esto de compartir. Ahí está. Entonces, me dijeron que le haga un poco de zoom al... Ahí está, tamaño 20 le puse. Dice, para todo par de reales, siempre existe otro que es mayor al primero y menor que el segundo. ¿Sí? No, lo que voy a hacer ahora de última con el cable de red. No, igual no puedo traer mi computadora. Es lo que hay, chiquis. Así que seguimos con la pizarra. No queda otro. Para todo par de reales siempre existe otro que es mayor al primero y menor que el segundo. ¿Sí? ¿Cómo lo simbolizarían con símbolos matemáticos? Justamente, ¿no? Usando proposiciones. A ver, ahí veía que hubo un chat ahí que apareció. Para todo A, para todo X, para todo B, X tal que N mayor que X y B tal que N mayor que B. No está mal, no es un mal comienzo, ¿sí? Pero le falta, ¿no? Para todo par de reales lo podemos representar de esta manera. Fíjense. Digo, para todo par de reales, en definitiva, lo que estoy diciendo es esto. Para que haga un copy-paste. Voy a copiar todo esto directamente y lo voy a dejar arribita en el documento. Y tengo ahí los simbolitos, está. Y los caracteres, por las dudas. O tamaño 20 también. 20, quiero 20. 20. Bien. Ahora sí. Entonces, si decimos para todo par de reales, ¿qué estamos diciendo en definitiva? Que para todo X y para todo Y, siempre existe otro que es mayor al primero y menor que el segundo. Entonces, ahí dice siempre existe, ¿sí? Entonces, eso me da la pauta de que, ¿qué otro cuantificador voy a tener que agregar también? Claro, un existencial, ¿no? Entonces, vamos a agregar aparte el existencial. Para todo X, para todo Y, existe Z, tal es que cumple. Entonces, este otro número Z, ¿no? Que existe, es mayor al primero y menor al segundo. ¿Cómo formalizamos el esquema proposicional que nos dice X es mayor al primero, digamos, que hay un número mayor al primero y menor al segundo? Ojo con poner X y entre paréntesis porque eso se lee como un par ordenado, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. Bien, Z mayor que X y
Y gracias. Bueno, esperen que terminamos de agrandar el chat, así sea un poco más. Y Z es menor que ¿sí? Dice poner también el símbolo de reales o no. Muy bien, muy bien, muy bien. En realidad, hay una forma en la que no sería necesario ponerlo. ¿De qué manera? Ahí alguien preguntó, ¿no faltaría universos reales? Claro, muy bien. Si yo defino que mi universo es igual a los reales, no tengo que agregar un esquema proposicional que me diga que los números son reales, ¿sí? En cambio, si yo no agrego esto, yo tendría que agregar un esquema proposicional que diga X, Y y Z pertenecen a los reales. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Dice, en ese caso es necesario simbolizar que X e Y lo de los pares combinados. No, simplemente que hubo un alumno, claro, el tema es que ustedes no ven todo lo que yo veo. Un alumno escribió esto, lo pongo en el chat. Existe, o sea, como queriendo decir existe, XY. ¿Sí? Y eso se lee como, entre paréntesis, X, Y, se lee como un par ordenado. Entonces, me voy a pasar ahora sí a la pizarra. Una cosa es decir, para todo X y para todo Y, que es esto que tenemos acá. Y otra cosa distinta, no tengo el distinto, ¿sí? Lo voy a escribir así como igual, barra, ¿sí? Y otra cosa distinta es decir, para todo, entre paréntesis, X, Y. ¿Sí? En el segundo estoy diciendo para todo par ordenado. Del otro lado estoy diciendo para todo par de números. ¿Se entiende? No. Me dice, qué burro, póngame cero. No, por favor. ¿Cómo voy a decir que son burros por no saber eso o por tener esa confusión? Es un error bastante común de escritura, así que no se preocupen. Hasta el día de hoy me sigo mandando burradas también, así que nadie estamos exentos de eso. ¿Se entendió la simbolización? Sí, hubo gente que lo escribió como X menor que Z menor que Y, también está bien, ¿sí? Digamos, si bien no es literal. Se puede, preguntan, ¿se puede para todo X? Sí, sí, eso también es otra forma, digamos, de escribirla, ¿sí? O sea, si dicen esto, por ejemplo, no quería. Si hacen esto, ahí sí, también están diciendo para todo par de números, ¿sí? Yo podría ser para todo par de números pertenecientes a los reales, eh, ¿qué podría decir? No sé, la suma es cerrada. ¿Cómo dirían que la suma es cerrada? Si yo digo que la suma es cerrada, significa que si yo sumo dos reales, su resultado es real. ¿Cómo lo escribirían en símbolo? Yo escribí, para todo par de números reales, quiere decir que su suma también es real. ¿Cómo lo escribirían? Sí, esto está en la teoría en los videos. Sí.
para todo par de números reales, su suma da otro real. No hay ningún sí, solo sí acá. Simplemente estoy enunciando que para todo par de números reales, su suma es real. X, bueno, no. Fíjense, ahí están diciendo X más Y igual C perteneciente a los reales. Eso ya está un poco mejor. X más Y igual R no, porque los reales es un conjunto. Ahí está. X más Y pertenece a los reales. Perfecto. Sería esto. X más Y pertenece a los reales. ¿Sí? Eso es decir que la suma es cerrada en los reales. ¿Sí? Esto es lo que va a cumplirse para todos los conjuntos numéricos, ¿no? Si sumo dos naturales, me da un natural. Si sumo dos enteros, me da un entero. Si sumo dos racionales, me da un racional. Y si sumo dos reales, me da un real. ¿Sí? Alguien escribió x más y igual a y más x. Eso no es la propiedad de ser cerrado, es otra propiedad. Yo digo que, de nuevo, para todo par de reales, x más y es igual a y más x. ¿A qué propiedad me estoy refiriendo? Muy bien, sí, eso es la propiedad conmutativa. No lleva paréntesis, ¿qué cosa? Alguien dice asociativa. La asociativa es la que lleva paréntesis. ¿Por qué? Porque yo digo que para todo x, y, z reales, x más y más z es igual a x más, entre paréntesis, y más z. Asociatividad. Y esto está todo en la teoría en los videos, si me están preguntando. Todo lo que estoy diciendo está en la teoría. Bien, la diferencia entre acá es que del lado izquierdo, voy a agregar algo. Este símbolo barra igual significa distinto. ¿Sí? Pasa que no encuentro el simbolito de distinto. Entonces, lo que quiero decir es que si yo digo para todo x, para todo y, o para todo x, y estoy diciendo para todo par de números. En cambio, si digo para todo, entre paréntesis, x, y, me estoy refiriendo a un par ordenado. ¿Se acuerdan? O sea, me imagino que habrán visto en matemática, cuando hacían gráficos, ¿sí? O funciones en el plano cartesiano, ¿sí? Ustedes podían ubicar pares ordenados, ¿no? 2,3, 4 menos 6, y los iban ubicando en el plano. Esos son pares ordenados, y los pares ordenados se escriben así, como lo estoy pintando ahora. Paréntesis x, y. En cambio, una cosa... Ah, está, gracias. A ver si lo puedo copiar. Ah, buenísimo, gracias. Nicolás. Me mandó el distinto. Esto lo bueno es que ya me queda, O sea, yo está en mi drive, así que después va a quedar. Exactamente, claro. Digamos, la diferencia ¿cuál es? Que X e Y sueltos pertenecen a un conjunto de números. No, esto no quería. X e Y sueltos, ¿sí? Yo digo que pertenecen a un conjunto numérico A. En cambio, el par ordenado de X, Y pertenece a lo que se llama producto cartesiano, A por A, ¿sí? O A por B, ¿sí? Esto de pares ordenados y eso no está en el apunte, simplemente estoy yo aclarando una duda para que vean que son cosas distintas. O sea,
que una cosa es escribir esto, o sea, que vean que una cosa es escribir así y otra cosa distinta es escribir así. Solamente lo estoy aclarando. Claro, porque la profe lo debe dar así. Para todo X, para todo Y, entre paréntesis. Así no debería darlo. Porque esto se lee para todo par ordenado de X, Y. Si no, mandame el video, digamos, en qué video aparece exactamente eso, como para aclararte la duda. Mi mail ya lo tienen, así que me pueden mandar. Si tienen alguna duda de la teoría, ¿sí? Profe, en este video esto no lo entiendo, me lo pueden mandar también y yo les puedo por ahí aclarar o traducir un poco lo que está en el video, ¿sí? Eso también, digamos, no hay problema. Para todo X, y entre paréntesis. Sí, eso va. Sí. Ahí les pongo mi mail en el chat. Lo escribí el primer día de clases en el pizarrón, pero bueno, por ahí no todas lo tienen, no todas pudieron venir el primer día. ¿Vamos bien hasta acá con estas propiedades, la simbolización? Es lo mismo. ¿Sí? O sea, el para todo es un cuantificador. Después hay distintas maneras de escribirlo, ¿sí? La cuestión es que no sean ambiguas o que no estén diciendo otra cosa. Yo lo único que señalo es que en particular, para todo, entre paréntesis, X, Y, ahí estoy diciendo para todo para ordenar. Después, las demás formas no tienen conflicto. Si tengo A y complemento de A, la intersección entre los dos sería vacío. Es intersección, ¿sí? Para Alejandro, digo. La intersección entre A y A complemento, vos me preguntás, ¿la intersección entre los dos sería vacío? Sí, te digo, ¿por qué? O sea, es correcto que A intersección... No, acá. ¿Sí? Es igual a vacío, que da alt 0248. Esto es correcto. ¿Por qué? ¿Por qué es verdadero que la intersección a complemento es igual a vacío? ¿Qué tiene que pasar para que la intersección entre dos conjuntos sea vacía? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Bien, ahí me tiraron otro ejercicio que lo vamos a ver ahora. No compartir elementos, dice Juliana. Muy bien. ¿Sí? Los conjuntos que no tienen elementos en común me dan una intersección vacía. Ahora, casualmente, A y A complementos no tienen elementos en común, porque el complemento de A es todo lo que está por fuera de A. ¿Sí? Entonces no tienen elementos en común. Si yo lo escribiera, ¿sí? en forma de conjunto, ¿sí? Lo que estaría obteniendo es una contradicción, porque yo estaré diciendo, la intersección entre A y A complementos son los X pertenecientes a A y los X que no pertenecen a A. ¿Se entiende? ¿Para qué busco el no pertenece? ¿Qué es esto? X pertenece a y X no pertenece a. Desde la lógica proposicional, ¿qué representa eso? X pertenece a y X no pertenece a. Es una contradicción, exactamente. Entonces, esto es igual
al conjunto vacío. ¿Sí? Bien. Esperen porque me están haciendo un montón de preguntas y un montón de cosas. Dice, Ayrton dice, lo que no entiendo es la simbolización del complemento. ¿En qué sentido la simbolización del complemento, Ayrton? Digamos, la definición de A complemento son los X que pertenecen al universo y, digo, para mí siempre complemento es el complemento universal, ¿sí? Dice, la referencia de que universo complementa a C en los videos está como CUA y se me mezcla. ¡Ah! Es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. Ahí lo escribo. A elevado, si esto sería como elevado, ¿sí? A elevado a la complemento es lo mismo que decir el complemento universal, ¿sí? Chiquitito, de A. Son sinónimos, ¿sí? Dice, profe, si quisiera pasar una conjunción de un cuantificador existencial a un condicional, ¿qué equivalencia lógica podría usar? Ah, qué buena pregunta. Bueno, al final volvemos a equivalencias lógicas. Estas preguntas son muy buenas. Dice, me pregunta Pablo Fabián. Si quisiera pasar una conjunción de un cuantificador existencial a un condicional. Bueno, está medio rara la pregunta, pero vamos a asumir esto. Yo tengo esto. Existe X, tal que P de X y Q de X, ¿sí? Y quiere decir que esto es equivalente a algo que tenga un condicional, ¿sí? ¿Qué equivalencia lógica vamos a usar? Uso este sí, solo sí, aunque no es lo mismo que lógicamente equivalente, pero bueno, como para que quede escrito listo. Para todo X y el O. Eso es si yo lo quisiera negar. Y acá no estamos negando, ¿sí? De hecho, el existencial va a quedar igual. Después podríamos negarlo. Y vamos a ver cómo. ¿Cómo relacionan? O sea, la pregunta sería esto. ¿Cómo relacionan una conjunción con un condicional? Esa sería la pregunta. ¿Cómo relacionan una conjunción con un condicional? No P, entonces Q. Viene por ahí, viene por ahí. La cuestión es que la negación del condicional es equivalente a P y no Q. Muy bien. El tema es que acá tenemos P y Q, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos para convertir eso en una negación? O sea, si yo tengo P y Q, ¿cómo hago para que me aparezca un no? ¿A qué es equivalente Q con un no? No, no niego todo. Necesito una equivalencia lógica que me haga aparecer una negación. ¿Cuál es? Eso es de Morgan. ¿Sí? Pero fíjense, o sea, podría usar de Morgan, pero en realidad lo único que hace de Morgan es cambiarme disyunción perdón, conjunción por disyunción. Ahí está. Doble negación, me dice Marcioni.
¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Escribimos P de X y no, a ver, no manda el newsletter. ¿Sí? No, sí, no. ¿Dónde está el newsletter? Bueno, usamos este. No, ahí está. No, no Q. Ahí. Creo que no me falta ningún paréntesis, ¿no? Abrí 3, cerré 3. Sí. Ah, no, pero debía cerrar un cuarto, ¿no? Porque QX, Q. Está bien, ahí está. Necesito conectarme al celular mañana y me exige una contraseña. ¿Cuál es la contraseña de la reunión? Creo que es la misma para todas las materias. Me pregunta Santiago. Consulta administrativa. ¿Cuál es la contraseña de la reunión? ¿Es la misma para todas las materias? Entiendo que sí, porque, o sea, ustedes se conectan acá y ya después de acá termina esto y empieza EPA o COP, alguna de esas. Pero está todo como en continuado, ¿sí? Bien, entonces como ahí tenemos P y no Q, entonces podemos usar una equivalencia lógica y decir que eso es equivalente a qué? A que existe X tal que P y no Q va a ser equivalente a la negación de P de X, entonces, esperen que me copio el entonces de arriba, no Q de X. ¿Se entiende? Ahí alguien mandó que la contraseña es INF 2022 para Santiago. ¿Se entendió lo que escribí ahí? No entendí para qué hicimos esto. Sí, la idea era poder, yo fíjense que parto de una conjunción y ahora lo tengo escrito como un condicional. ¿Sí? Encontré una proposición lógicamente equivalente que en lugar de involucrar una conjunción, involucra un condicional. Esta última parte podrías repetirla donde negas todo, claro. Yo escribo P y no Q, ¿sí? Y como yo sé que P y no Q es equivalente a la negación, sí, esto. O sea, lo que sabemos es que P, ahí lo escribo, P, entonces Q es equivalente a no P o Q. Entonces, la negación de eso, ¿no? O sea, la negación de eso es equivalente a P y no Q. Allá, me hizo. No, quiero seguir con tamaño 20.
¿Se entiende esto por De Morgan? ¿Se entiende? Profe, no te veo a vos. No, porque tengo la cámara apagada. Porque no me ven. Sí, o sea, me trajeron un cable de red y se sigue viendo pixelado, así que por eso tengo la cámara apagada. Lo importante es que me escuchen y que puedan ver la pizarra que estoy compartiendo, ¿sí? Entonces, P entonces Q es equivalente a no P o Q. No, P entonces Q es equivalente a la negación de eso. O sea, P y no Q. Entonces, sí, digamos, yo digo que P y no Q es equivalente a no P entonces Q. Pero ¿qué pasa si yo en lugar de tener Q, tengo no Q? Entonces, lo que me termina quedando es no Q. ¿Se entiende? O sea, yo copio lo mismo acá. Esto. Y si yo acá pongo no Q, acá también voy a tener no Q. Y esto es equivalente a P y Q. ¿Entienden? Ahora, esto fue lo que hice, ¿sí? Todo porque un alumno me preguntó cómo vincular una conjunción con una negación. Bueno, esto va a ser una forma. Sí, ahí alguien me pide ejemplo de demostración, ahora voy a hacer uno que me preguntaron ahí por el chat, que ya es de números reales, pero para que lo puedan escribir. ¿Sí? ¿Se entendió esto? De equivalencias lógicas, lo último. Bueno, al final terminé dando equivalencias lógicas. Pero espero que quede claro. Ahí empezamos otra hoja. ¿Sí? Denme un segundito. ¿Qué significa la K, por ejemplo, 2K? Me encantan todas las preguntas random. K es un número cualquiera, sí, digamos. No es un número específico, pero sabemos que es un entero arbitrario. Si yo quiero escribir el conjunto de los números pares, ¿no? Los números pares se escriben, los números pares, vamos a hacer así. Son los X pertenecientes. A ver, tengo que copiar. ¿Dónde hay algo mal? Negación de P y Q equivalente a P o no Q. ¿Sí? Fíjate que del 1 al 2, sí, Facundo. Pasa que no P o Q es equivalente al condicional. Entonces, la negación del condicional es equivalente a la negación de no P o Q. Y por De Morgan, la negación de no P o Q me da P y no Q. Es verdad.
Alguien ahí me dio una muy buena sugerencia. Denme un segundito. Esto lo voy a cortar y lo mando directamente a la otra hoja. La negación del condicional te da un... Oh, no, eso está mal, Facundo. La negación de un condicional te da una conjunción. Porque justamente el condicional es equivalente a una disyunción. Entonces, su negación por De Morgan te va a dar una conjunción. ¿Se entiende? Eso. Bueno, voy a formalizar el conjunto de los números pares y los impares. Y después voy a ir con una demostración que me pidieron hace un ratito que está piola. ¿Sí? Perdón, me estoy comiendo una banana porque me dio mucha hambre. Ya termino. Ahora sí. Ustedes están en su casa, seguramente están almorzando. Los números pares son los x pertenecientes a los enteros, tales que a x lo puedes escribir como 2k con k perteneciente a los enteros. ¿Quién es ese k? Es un k cualquiera. ¿Sí? Lo que me está queriendo decir esto es que a los números pares siempre los podemos escribir como 2 por alguien. Básicamente eso. ¿Sí? Entonces, al 4 lo puedo escribir como 2 por 2. Al 12 lo puedo escribir como 2 por 6. Al 248 lo puedo escribir como 2 por 124. Y así, lo mismo para los negativos. ¿Sí? Y los números, muy bien, ahí me dice Candela que los números impares se escriben como 2k más 1. O también podría ser 2k menos 1. Por las dudas lo aclaro. La k que significaba, de nuevo, la k me está diciendo que es un entero cualquiera. ¿Sí? O sea, la k me representa un número arbitrario. ¿Sí? No necesito saber quién es. ¿Sí? Sé que existe. Si mi número x es par, sé que existe algún k, tal que x se escribe como 2k. ¿Quién es ese k? No sé, no me importa tampoco. Para el caso tampoco sé quién es x, pero si yo sé que x es par, lo puedo escribir de esa manera. ¿Se entiende? Ustedes piensen que de ahora en más estamos usando todo el tiempo letras que representan números, pero que no necesariamente son números específicos, ¿sí? Es alguien, es un elemento de los enteros, un elemento de los reales. No sabemos quién es, no nos importa quién es tampoco, ¿sí? Lo que nos interesa es que si cumple una determinada propiedad, entonces cumpla otra. Me dice 2k, por ejemplo, representa el número 6. Y sí, yo a 6 lo puedo escribir como 2k. ¿Quién es mi k particular si 6 es igual a 2k? ¿Quién sería mi k particular? 3, exactamente, ahí me contestan 3, ¿sí? Pero si yo sé, o sea, en ese caso yo sé quién es mi x es 6. Ahora, si yo hablo de los números pares en general o de un número par genérico, no sé quién es.
Entonces, así como no conozco a X, no conozco a K, pero si yo sé que X es par, lo puedo escribir como 2K. Y si yo sé que X es impar, lo puedo escribir como 2K más 1. ¿Se entiende eso? ¿Es claro para ustedes? ¿Para alguien no es claro eso? Bien. Y algo importante en los números enteros, ¿sí? En particular en el conjunto de los números enteros, es que siempre tengo una sucesión de números pares e impares. Por eso los impares son 2K más 1. Yo tengo un par, después tengo un impar. Si le sumo 1 a un impar, me da 1 par, porque 2K más 1, vamos a hacer la cuenta, ¿sí? Fíjense. 2K más 1 más 1 yo puedo asociar, porque en los enteros se cumple la asociatividad, y digo que esto es 2K más 1 más 1, ¿no? Y esto que es igual a 2K más 2. Pero ya 2K más 2 lo puedo escribir como 2 por K más 1. Listo. K más 1 es otro entero arbitrario que no sé quién es. Llamémoslo de cualquier manera, llamémoslo K', ¿sí? No importa el nombre que tenga, pero yo lo que sé es que lo puedo escribir como 2 por algo, ¿sí? Entonces, acá queda probado que el siguiente a un número impar es un número par. Y lo mismo, el siguiente a un número impar, o sea, si yo tengo acá 2K' y le sumo 1, tengo 2K' más 1. Claramente es un número impar, ¿sí? Dice, se usaba el -1 si solo el 0 se consideraba natural, ¿no? ¿De dónde salió eso? Sebastián me pregunta, ¿se usaba el -1 si solo el 0 se consideraba natural? Eso es raro. O sea, lo que está claro es que hay gente que considera al 0 como natural y gente que no. Para mí el 0 no es natural, pero por una cuestión intuitiva de que para mí los naturales es el conjunto con el que contamos. ¿Sí? Yo estoy en la clase y cuento cuánta gente hay y digo 1, 2, 3, 4, 5. No cuento 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Pero ayer les contaba a los chicos de M4, que quizá algunos estén acá y me escuché la historia repetida, pero que hay distintas maneras de construir a los conjuntos numéricos. ¿Sí? Entonces, a la luz de cierto paradigma matemático, el 0 es natural. Y a la luz de otro paradigma matemático, el 0 no es natural. Ahora, el -1 nunca es natural. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se simbolizan los números primos? Es fácil. Yo digo que P, perteneciente a los enteros, es primo si y solo si es divisible únicamente por sí mismo, por el 1 y sus respectivos opuestos. Es decir, si es divisible solamente por P menos P, 1 y menos 1. ¿Sí? Esta es la forma de representar un número primo. ¿Sí? Los demás números se llaman compuestos. Digamos, P menos P1 y menos 1, o sea, para cualquier número A, ¿no? Para cualquier entero A, yo tengo lo que se conoce como divisores triviales, que son A menos A, 1 y menos 1. ¿Sí?
Puedo tener más. Si tengo más divisores que los triviales, el entero se llama compuesto. Si no, es un número primo. ¿Se ve ahí la diferencia? O sea, ¿se entendió cómo se expresa un número primo? Es que los primos son infinitos. Juliana me pregunta, primo en comprensión. Los números primos son infinitos, ¿sí? En comprensión, el conjunto de los números primos sería P perteneciente a los enteros. A ver, voy a hacer una prueba. Tal que a ver, ¿cómo podríamos escribirlo? P no tiene más divisores que los triviales, podría escribirse así por comprensión. ¿Sí? ¿Menos 11 es un número primo? Sí. Sí, los números primos son enteros, ¿sí? Y negativo o positivo no interesa, porque fíjense que es divisible por P menos P1 y menos 1, ¿sí? No, los primos son enteros, ¿sí? A ver, hay un montón de cosas que normalmente se estudian desde los positivos, ¿sí? O sea, si yo quiero saber cuántos divisores tiene el número 36, busco los positivos, entonces yo sé que si cuento los positivos tengo el doble, porque a su vez con signo negativo también lo divide, ¿se entiende? O sea, aún en los enteros hay como ciertas cuentas que las hacemos en los positivos y que después las podemos extrapolar a los negativos, ¿se entiende? Ah, ¿sabes cómo queda linda definir los primos? Son los pénteros tales que A divide a P si y solo si A pertenece al conjunto P menos P1 algo así también podría ser una definición por comprensión. ¿Sí? ¿Se entendió un poquito más del tema de los primos? Después hay algoritmos para determinar si un número es primo o no. La raya significa divide. O sea, X, palito, y se lee X divide a Y. O lo mismo, Y es divisible por X. Vamos a ponerle comillas. Ahí está. ¿Sí? Dice que en Internet solo aparecen los naturales. Sí, en Internet te ponen a los positivos, ¿sí? Eso, por una cuestión de que poner los negativos es como duplicar
información, como quien dice. Pero sabemos que los enteros negativos, digamos, que los primos también son negativos. O sea, menos 7 es primo. ¿Por qué? Porque es divisible por 7, es divisible por menos 7, es divisible por 1 y es divisible también por menos 1. ¿Sí? ¿El sí solo sí no podría reemplazarse por un bicondicional? Sí, obviamente, pero quería hacer más rápido y no tener que copiar y pegar. Fue solo por una cuestión de practicidad nada más. Pero sí, ciertamente acá yo puedo poner esto. Bien, hace un rato alguien me tiró una demostración para hacer que me pareció súper interesante. Vamos a hacer un separador. Dice que si el producto de los números A y B, si A por B es igual a 0, entonces, A es igual a 0 o B es igual a 0. ¿Sí? Y hay que demostrarlo. ¿No? Entonces, cuando tenemos una demostración de este sentido, ¿qué tenemos? Digamos, una forma de demostrar un condicional es el método directo, ¿no? Donde yo parto del antecedente y llego al consecuente. Otro método que no le pongo nombre, vamos a poner mejor acá abajo. ¿Qué es? Demuestro el consecuente tomando como hipótesis el antecedente. Otro método de demostración es el contrarrecíproco. Y otro es el absurdo. Esperen que alguien me está pidiendo que vuelva a explicar algo. Es un por esto. Yo pongo así, A por B. Pasa que no me gusta el por abajo. Me gustaría en realidad un punto centradito. Alguien dice, ¿puede volver por favor al X dividida ahí? Sí. ¿Qué pasa con eso? Es una relación entre dos enteros, ¿sí? La relación divide, ¿sí? Entonces, esto está todo en el apunte. Pasa que yo no estoy siguiendo el apunte, porque como me van haciendo distintas preguntas, yo voy contestando y voy tirando cosas, ¿sí? Todo lo que yo digo está en el apunte, ¿sí? No me acuerdo si lo del para todo con pares ordenados, eso supongo que no, porque era una pregunta más específica. Pero todo lo que es la definición de los números primos, la definición de los naturales, las propiedades asociativa, conmutativa, todo eso está el apunte está contado en palabras y está puesto como ejercicio que ustedes lo simbolicen, ¿sí? Entonces yo al principio de la clase vieron que tiré ahí algunas simbolizaciones, ¿sí? Vamos con la demostración. Entonces,
en la demostración del contrarrecíproco, ¿qué es lo que demostraría, por ejemplo? Que si no se cumple esto, ¿no? O sea, que si niego que pase esto, ¿qué me hizo? Oh my God. Ahí está. Si no pasa esto, entonces no pasa esto. ¿Sí? ¿Cómo se lee eso? Espera un segundito. Así me queda en el mismo renglón. No. ¿Y cómo se lee eso? No. Yo digo, niego que A sea igual a 0 o B sea igual a 0. ¿Cuál sería la negación de eso usando De Morgan? A distinto de 0 y B distinto de 0. Perfecto, muy bien, muy bien, y muy bien. Paren porque el distinto lo teníamos por acá arriba. Acá. Control copy y lo voy a copiar. Entonces, esto se lee que si A es distinto de 0 y B es distinto de 0, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice? No. ¿Qué me pasa ahora? A por B no es igual a 0. Perfecto. O sea, es distinto. Y ahí es trivial la demostración, ¿no? Porque si A es distinto de 0 y B es distinto de 0, su producto también es distinto de 0. ¿Se entiende? Digamos, que ahí ya queda trivial, o sea, es trivial la demostración. Entonces, lo que va a pasar a veces es que cuando querramos demostrar cosas, en un sentido, no nos resultan tan intuitivas. En cambio, cuando hacemos el contrarrecíproco, nos resulta más sencillo verlo. ¿Se entiende? A ver, en este caso también es claro que cuando un producto es 0, alguno de los dos es 0. Pueden ser los dos, pero con que uno sea 0 alcanza, ¿sí? En cambio, para que sea distinto de 0, los dos tienen que ser distintos de 0. Por eso la disyunción se convierte en una conjunción. Y el contrarrecíproco suele ser muy útil. A mí el contrarrecíproco me suele resultar muy útil. Ojo que también yo ahí di métodos de demostración, que no significa que siempre se puedan hacer todos. A mí ahora no se me ocurre a priori una forma directa de, de expresarlo.
Porque yo sé que si el producto de los dos es 0, estoy pensando cómo podría ser por el método directo para decir que alguno de los dos tiene que ser 0. Dice, entonces para demostrar cosas conviene negarlas para ver si es verdad. A ver, ¿qué es lo que sucede acá? Si P es verdadera, no P es falsa, ¿no? Eso está claro. Entonces, a veces es más fácil, en lugar de demostrar que P es verdadera, es más fácil demostrar que no P es falsa. ¿Sí? Entonces, las demostraciones a veces son más fáciles de una forma que de otra. ¿Sí? Eso sería como un poco la moraleja de esto. ¿Sí? Digamos, no hay una única forma de demostrar. ¿Sí? El absurdo lo que hace es usar la negación. ¿Sí? 4. ¿Sí? Entonces, es el absurdo. ¿Sí? El absurdo es la negación de la implicación. Entonces, lo que estoy diciendo es, supongo que el consecuente no se cumple y llego a una contradicción. ¿Sí? ¿Y cuáles son las formas de contrarrecíproca además de Morgan o pasaron condicional a conjunción? Hay un montón de demostraciones por contrarrecíproco, ¿sí? No necesariamente involucran operadores lógicos. Por ejemplo, puede decir, quiero demostrar que si x cuadrado es par, entonces x es par. Quiero demostrar eso. Por contrarrecíproco queda si x no es par, o sea, es impar, entonces x al cuadrado no es par. Es impar. ¿Se entiende? Entonces ahí no hay de Morgan, no hay nada, pero es una demostración por contrarrecíproco. O sea, el contrarrecíproco simplemente lo que me dice es que la negación del consecuente implica la negación del antecedente. ¿Sí? ¿Se entendió? O igual mejorar un poco la demostración esta de la igual a 0 o b igual a 0. O la voy a pensar un poquito mejor para la próxima. Si tuvieses que mostrar simbólicamente, lo que haces es esto. Por ejemplo, por contrarrecíproco es mejor para mí. ¿Por qué? Pues decís, si x no es par, tenés que me copie el entonces. Entonces, x es impar. Entonces, x es igual a k más 1 con k entero. Esperen que busco el entero. Le voy a poner k entero en palabras más fáciles. Entonces, este 5, ¿por qué? Entonces, x al cuadrado es igual a, esperen que cierro la puerta. Entonces, si x no es par, entonces x es impar, lo que implica que x es igual a 2k más 1 con k entero. Entonces, x al cuadrado es igual a 2k más 1
al cuadrado, ¿no? ¿Y eso qué es igual? Por cuadrado binomio es 2k al cuadrado más 2 por 2k más 1, ¿no? ¿Y esto qué es igual? Eso es igual a 4k al cuadrado más 4k más 1, ¿no? ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Van siguiendo la cadena de implicaciones? Entonces, ¿qué sigue después? Yo en los dos primeros términos puedo sacar factor común 2, ¿no? Esto sería 2 por k al cuadrado más 2k más 1. Y ese 2k al cuadrado más 2k, considerando que 2k al cuadrado más 2k resulta entero, porque k es entero, lo llamamos k', ¿sí? Igual a 2k cuadrado más 2k, ¿sí? O sea, que en definitiva lo que llegamos, entonces, vamos a hacer el control B, x al cuadrado, ¿a qué es igual? A 2 por k' más 1, ¿sí? Entonces, x al cuadrado es impar. Entonces, x al cuadrado, x al cuadrado no es par. ¿Se entendió la demostración? Entonces, por contrarrecíproco queda demostrada. En lugar de demostrar que x cuadrado par implica que x sea par, lo que hago es al revés, demostrar que si x no es par, entonces x al cuadrado no lo es. No, esto es un ejemplo de demostración, digamos. Lo que hice en el 4 fue nombrar que existe la demostración de absurdo. Voy a poner ejemplo de demostración por contrarrecíproco. ¿Sí? No podría hacer nunca jamás eso. Vas a ver que sí. Cuando curses mate 1, ahí creo que se ven estas cosas y lo vas a poder hacer. ¿Se entendió? Entonces, retomando un poquito. Me pidieron que hable de demostraciones, ¿sí? Entonces yo lo que dije fue, acá puse un ejemplo de algo que me habían pedido que demuestre. Y yo dije, bueno, hay distintas formas de demostrar. Una es el método directo, parto del antecedente y llevo al consecuente, ¿no? Como cuando demostramos que, qué sé yo, alguna demostración con contenciones de conjuntos, cosas así. Después, puedo demostrar el consecuente tomando como hipótesis el antecedente, puedo usar el contrarrecíproco, o puedo usar también el absurdo. ¿Sí? Supongo que el consecuente no se cumple y lleva una contradicción. Estas son formas de demostrar. Entonces, les di un ejemplo de demostraciones por contrarrecíproco, o sea, de una demostración usando el contrarrecíproco. ¿Se entendió? ¿Alguien no me pudo seguir? ¿Alguien se trabó en algún lado? Cuéntenme. Creo que aún no llegamos a contrarrecíproco con nuestras prácticas. Bueno,
no importa, pero lo importante es que lo vean y lo entiendan. Esto es algo que les va a sumar. Exactamente, ahí dice Facundo. Aplicaste contrarrecíproco para demostrar la validez de una proposición. Exacto. Digamos, yo quiero, lo anoto, yo quiero demostrar que P implica Q, pero puede ser costoso demostrar, digamos, puede ser costoso hacer la demostración. Lo que ocurre es que a veces es más fácil demostrar una proposición equivalente como lo es el recíproco. No Q implica no P. Ahí queda un poco más claro, Mara. Digamos, esa sería la definición del contrarrecíproco. Entonces, la idea es que después lo podemos usar para una demostración. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Yo podría decir que si A unión B es igual a vacío, entonces A es igual a vacío y B es igual a vacío. ¿Sí? Entonces, una forma de demostrar esto es mediante contrarrecíproco y digo, si A es distinto. Si es distinto de vacío. ¿Qué iría acá? ¿Un O o un I para el antecedente? Yo quiero decir esto. O sea, por contrarrecíproco, ¿no? Demostrar esto es equivalente a demostrar esto. ¿Qué va acá? ¿Un I o un O? Uno, exactamente, ¿sí? Porque en la versión sin negar teníamos un I, entonces acá va uno. ¿Sí? ¿Qué es lo que no entendés, Fermín? Estoy dando un ejemplo de una demostración, cómo sería por contrarrecíproco y cómo sería por método directo. En vez de igual se puede poner, y no veo el otro símbolo, un cuadrado me aparece en el chat. El símbolo de contención. No, porque estoy negando una igualdad. O sea, si yo estoy negando que A es igual a vacío y B es igual a vacío, estoy diciendo que A es distinto de vacío o B es distinto de vacío. Pero no tiene por qué aparecer la contención ahí. Exactamente, Facundo me dice, ya sé,
aplicaste el contrarrecíproco y al negar ese término aplicaste de modo. Exactamente, ¿sí? O sea, si yo le escribiera específicamente el contrarrecíproco, sería la negación de el consecuente le voy a agregar la escritura. La negación del consecuente implica la negación de el antecedente. ¿Se entiende? Esto sería el contrarrecíproco. Entonces, pasado a símbolos, o sea, si yo niego el antecedente y niego el consecuente, me da eso. ¿Sí? A distinto vacío, B distinto vacío, entonces A unión B distinto vacío. Entonces, ¿cómo demostramos esto? Bueno, acá vamos a usar cuantificadores y lógica. ¿Sí? Voy a partir de acá. Cuando tenemos una disyunción en el antecedente, lo que hacemos es suponer que pasa uno de los disyuntos, después suponer que pasa el otro de los disyuntos y ver que los dos me llevan al consecuente. Entonces vamos a decir, 1. Supongamos que A es distinto de vacío. Entonces, si A es distinto de vacío, entonces, ¿qué puedo decir? Si, digamos, ¿qué conclusión puedo sacar de que un conjunto sea distinto de vacío? Dándoles como pista que tenemos que usar el existencial. Que ya me quedó en la estratosfera. Voy a copiarme todo esto. De nuevo. Vamos que esto ya es lo último. Me quiero quemar la cabeza. Existe algo por lo que no está vacío. Bien, 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 buen comienzo. O sea, es distinto vacío, entonces existe un X. ¿Qué va a verificar ese X? Con respecto a ¿qué operación puedo poner ahí? Si existe algo por lo que no está vacío, lo puedo subir a algún lado. Pertenece, dice Facundo. Muy bien, sí, muy bien. Entonces, si es distinto de vacío, entonces existe un X que pertenece a A. ¿Sí? Entonces, existe un X que pertenece a A. ¿Yo qué puedo hacer? Hay un... No. Quería entonces. Hay una ley lógica, no sé si la recuerdan, yo la he nombrado en alguna clase, no sé si con ustedes. Hay una ley lógica que se llama adición, ¿sí? Que si yo tengo una proposición o un esquema proposicional para el caso, le puedo agregar lo que yo quiera con una disyunción. O sea, si X pertenece a, yo asumo que es verdadero, entonces X perteneciente a o lo que yo quiera va a seguir siendo verdadero. Entonces, en particular, como yo quiero llegar a que A unión B es distinto a vacío, le voy a agregar que X pertenece a B. ¿Sí?
entiende? Y entonces acá voy a anotar por adición. Adición, no adicción, por favor, porque he leído, digamos, en mis años de profe de álgebra, he leído que en lugar de adición me han escrito adicción. Así que no confundan. Entonces, si eso se cumple, si existe un X, tal que X está en A o X está en B, ¿dónde puedo decir que está X? ¿Qué definición de conjunto puedo usar ahí? ¿O qué definición de conjunto estoy leyendo ahí? ¿X pertenece a A o X pertenece a B? La unión, ¿no? Entonces, si X pertenece a A o X pertenece a B, X pertenece a unión B. Por definición de unión. Y si existe un elemento, existe un X, tal que pertenece a la unión, ¿qué puedo decir de la unión? En definitiva, no está vacío. Muy bien. Entonces, llegué al consecuente, ¿sí? O sea, llegué a que A unión B es distinto de vacío. ¿Terminó la demostración? No, porque todo esto fue suponiendo que A era distinto de vacío. Ahora hay que ver qué pasa si B es distinto de vacío. Ahora tendría que llegar a lo mismo, ¿sí? Entonces, ahora suponemos que B es distinto de vacío. El principio va a ser similar, ¿no? O sea, yo voy a tomar un B perteneciente, o sea, voy a salir de que B es distinto de vacío y voy a llegar a que hay un X que pertenece a B, ¿no? ¿Está claro esto? Entonces, en el próximo paso, si yo tenía un X que está en A, le adicioné que X está en B. Ahora, si yo salgo de un X que está en B, ¿qué le voy a adicionar? Uno que esté en A, claro. ¿Sí? Entonces, voy a adicionar X pertenece a A. ¿Sí? Ahora lo que voy a usar es la propiedad conmutativa. Y de vuelta. B, A. Listo. Y volví a tener lo mismo que antes. Entonces, el resto de la demostración es la misma que teníamos hoy. ¿Sí? Existe un X, sabe que X pertenece a unión B por definición de unión y por lo tanto A es distinto a unión B, es distinto a vacío. ¿Se entiende? Entonces, como tanto A distinto de vacío como tanto A distinto de vacío como B distinto de vacío nos llevaron a que A unión B es distinto de vacío, queda demostrado que A distinto de vacío o B distinto de vacío implica
que A unión B es distinto de vacío. ¿Se entendió? ¿Quedó clara esta demostración por el contrarrecíproco? Por método directo también se puede hacer, pero la diferencia es que es un poco más larga porque tenés que usar negación de cuantificadores. Porque si vos decís que A unión B es igual a vacío, entonces decís que para todo X, si X está en el universo, X no está en A unión B. Entonces tenés que usar la negación de los cuantificadores, la negación de la definición de unión, es bastante más complejo. En cambio, de esta manera, sale redondito, ¿sí? Tiene su complejidad hacer demostraciones. Esto, como para que se queden tranquilos, no, ni en pedo, perdonen mi vocabulario, no va a aparecer algo así en el parcial, pero ni por asomo, ¿sí? Pero se los doy como herramienta para que vean cómo es hacer una demostración, ¿sí? Y una demostración que involucra conjuntos, ¿sí? O sea, ¿qué significa que un conjunto sea vacío y qué significa que un conjunto sea distinto de vacío? ¿Sí? Normalmente, salvo excepciones, obviamente, hay demostraciones que involucran al vacío que salen relativamente fácil, pero hay otras que no. Entonces es más fácil pensar las cosas como si fueran distintas de vacío. Entonces para eso es que usamos el contrarrecíproco, para que antecedente y consecuente nos aparezcan negados y entonces en lugar de trabajar con conjuntos vacíos, trabajamos con conjuntos no vacíos, pero la demostración es la misma. ¿Sí? Creo que pude contestar todas las preguntas que me fueron haciendo. Quiero buscar una demostración un poquitito más formal de la de A por B igual a 0, entonces A igual a 0, B igual a 0. Voy a indagar un poco en esa demostración. La última, me pregunta Nicole. Tiene que ver con conjuntos. ¿Cómo tendría que escribir complemento universal de A en lógica proposicional? Sería la negación. El complemento es la negación, porque lo está por fuera, lo que no está. O sea, el complemento universal de A es lo que no está en A. Entonces, por eso la operación que le corresponde al complemento es la negación. ¿Se entiende? Claro, exactamente. Claro, pero no es la negación del conjunto, porque un conjunto no lo niego, ¿sí? Yo tomo el complemento del conjunto. En la definición del complemento me aparece una negación. ¿Por qué? Porque yo digo que el complemento universal de A son los X que pertenecen al universo y no pertenecen a A. O sea, X no pertenece a A es la negación de que X pertenece a A. Entonces ahí aparece la negación. ¿Se entendió, Nicole? Ah, está bien, en el cuadrito pones no A minúscula, está bien, sí. No me di cuenta que vos me estabas. Claro, porque en el cuadrito tenés los conjuntos con mayúscula y las proposiciones con minúscula. Está bien, sería no A lo que va en el cuadrito. Perfecto. Bueno, muchachines, creo que hemos trabajado bastante hoy, ¿no? No sé si queda alguna pregunta de suma urgencia. Si me mandan mails, yo en algún momento prometo contestarlo. O sea, antes de que nos veamos la semana que viene, seguro. Sí, espero que antes. Y estoy pensando dónde puedo subir este documento. Hay una... En ideas no sé si puedo subir. Ahí les dejo mi mail nuevamente. Ah, dale. Ahí les comparto el link de Drive. Este es mi mail. Que de hecho lo tengo en el Drive. A ver, le pongo título. Clase
teórica. ¿Hoy qué es? 15, ¿no? Bien. Entonces, a ver si puedo poner compartir. Ahí está, compartir. Está privado, lo voy a hacer público directamente, más fácil. Restringido, a ver si puedo cambiar. Cambiar a cualquier persona con el enlace. Listo. Copiar enlace. Ahí está el doc. De hecho, digamos, tienen permiso de lector, así que no lo pueden modificar, pero yo lo que voy a hacer directamente, le voy a ir cambiando la fecha o algo, o bueno, podría tener un artículo por fecha también. Bueno, por ahí hago un doc por clase y así lo tienen más ordenadito. Pero bueno, buenísimo, chiquis. Me alegro que se haya entendido y que bueno, esta forma de trabajo me parece que al final resultó, ¿no? Ya que no podemos usar el pizarrón, ya que yo no puedo usar el pizarrón, por lo menos de esta manera anduvo bien la cosa. ¿Sí? Así que bueno, te saludo y nos vemos el martes que viene. ¿Sí? Tengan buena clase, avancen con las prácticas y bueno, cualquier cosita me escriben. Chau, chau.